Hola, saludos, bienvenidos a la Escuela Bíblica de la Iglesia Betania de Guadalajara. Estamos con un estudio nuevo de Doctrina de la Gracia y vamos a comenzarlo en la primera lección, el primer vídeo. Seguramente serán quizás dos o tres, no lo sé, pero bueno, vamos a ver en principio, vamos a grabar este de unos 25 minutos para que no se nos haga pesado y lo vamos a hacer en el sistema que hemos hecho hasta ahora, es decir, haremos el comentario a través de la pantalla y por otro lado tendremos a la derecha el texto bíblico para si quieres leerlo o escucharlo dependiendo de tu elección. Muy bien, así que vamos a comenzar y a desarrollar este estudio de doctrina de la gracia, elemental de conocer para todos los cristianos que ya han pasado algún tiempo y han estudiado las doctrinas elementales y esenciales del bautismo, del nuevo nacimiento y todo este tipo de doctrinas sencillas. Y vamos a comenzar con algo un poco más complejo, la doctrina de la gracia, y después seguiremos con otros estudios teológicos, pero vamos a centrarnos en este que es el que nos interesa ahora y vamos a comenzarlo. Os voy a pasar a la clase. Aquí tenemos la ventana con el comentarista y los textos bíblicos que vamos a usar. Vamos a comenzar desde el principio, evidentemente, y vamos a poneros todas las pantallas. Aquí tienes ahora mismo la pantalla con el título Doctrina de la Gracia y los 7 elementos, los 7 temas que vamos a desarrollar en este estudio referente a la doctrina de la gracia. Empezaremos por el más elemental de todos ellos, que es la soberanía absoluta de Dios, imprescindible de conocer para un crecimiento sano en la fe. El segundo será justificación por la fe solamente. El tercero, la incapacidad humana para cualquier desarrollo de su salvación. La elección por gracia incondicional, el sacrificio eficaz de Cristo, la unidad espiritual y universal de los elegidos y la seguridad de los elegidos. Estos serán los 7 temas que vamos a desarrollar en este estudio. Daremos primero una introducción general y después iremos tema por tema detallando versículos y lo que sea necesario para mostrar la autenticidad bíblica de esta doctrina tan esencial que es la gracia. Recordemos que la gracia es el fundamento de la fe protestante, ya que esto fue lo que ocurrió cuando se comenzó la Reforma Protestante, es decir, sacar de todas las doctrinas confusas que ya habían corrido por el mundo lo esencial con relación a la gracia de Dios, ¿no? Así que vamos adelante, sin obras, sin intercesores secundarios, ni nada parecido. Dios, solamente Dios, a través de la Escritura y a través de su palabra, nos conforma esta doctrina de la gracia. Vamos adelante y vamos a hacer un comentario de cada una de ellas, ¿vale? Bien. Voy a revisar en primer lugar que todo esté activo, que todo esté preparado, incluido el micrófono, todo bien, vamos adelante en esta precioso tema de la doctrina. Bien, en primer lugar, la soberanía absoluta de Dios, que es lo que hemos dicho en la primera lista. La palabra soberanía quiere decir control de todo, dueño de todo, propietario de todo. Esta doctrina significa que Dios controla todo lo que pasa tanto en el mundo animal como en el mundo espiritual como en el mundo humano. Es absolutamente controlador de todo. Él sabe todo lo que pasa, indica que toda la realidad que vemos y que sentimos es consecuencia de los decretos divinos, de sus decretos, que son hechos en la eternidad y antes de la creación del mundo, como vamos a ver por texto bíblico, que las cosas que vemos son decretadas desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, habíamos dicho la incapacidad humana, y la síntesis de esta doctrina es que la caída de Adán causó la pérdida de todo lo espiritual, de todo poder espiritual que podría contribuir a la salvación del ser humano. Es decir, es incapaz, totalmente incapaz de poder hacer algo que facilite a Dios nuestra salvación. El pecado
que entró en Adán y Eva, infecta a todas las partes del ser humano, lo esclaviza totalmente y absolutamente. Así que esta doctrina trata mayormente de la cuestión del libre albedrío y conjugar el libre albedrío con la soberanía de Dios, lo cual podemos estudiar bien profundamente más adelante. Ella, la doctrina, muestra que la voluntad del pecador es incapaz de escoger a Cristo y de producir la fe salvadora o hacer cosa alguna que le guíe a la salvación, hasta que la gracia de Dios lo alcance. Es decir, el ser humano está muerto, no tiene ningún tipo de intuición, a no ser que Dios comience a traer la conciencia de pecado y la necesidad de ser salvo. A partir de ahí se produce un caminar hasta recibir la palabra y aceptarla, como lo vamos a ver. Pero el origen de el principio de esta doctrina es que el ser humano es incapaz por sí mismo si no actúa Dios para buscar ni siquiera su salvación. El tercer tema será la justificación por la fe y solamente por la fe, ya que, como saben, la Reforma Protestante recuperó esto, ya que la Iglesia de los primeros tiempos ya había caído en la incorporación de la justificación de los seres humanos en base también a sus propias capacidades, ¿no? Bien, así que en esta doctrina Dios quiere que la justicia absoluta de la ley, es decir, la ley se debía cumplir en aquellos que fueran recuperados para Dios, que esta ley absoluta sea cumplida en los cristianos, y Él no acepta menos que la perfección. ¿Cómo pues es posible que ser justo delante de Dios, sabiendo que no podemos cumplir la ley? Porque por eso está hecha la ley, para condenarnos a todos y llevarnos a Cristo. Cristo cumplió la ley como nuestro sustituto, y cuando aceptamos a Cristo, Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo, quitando nuestros pecados. Así tenemos una perfección prestada, lo que forma la base de nuestra aceptación permanente frente a Dios. Así que justificados solo por fe, nunca por obras, aun cuando las obras, ya vamos a ver también en otros temas, son necesarias para justificar nuestra fe, para mostrar nuestra fe en realidad, ¿no? El siguiente tema sería la elección por gracia incondicional, que la hemos dado en la lista de los 7. Así que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a ciertas personas para ser recipientes de su maravillosa gracia. Esto es lo que trae controversia con las personas que Dios haya elegido, lo cual está mostradísimo en parábolas y en textos que Dios puede elegir y puede rechazar. Lo vamos a ver más adelante. Él hizo esto de elegirnos sin condiciones previstas en nosotros. Dios no escogió a nadie porque porque sabía de antemano que iba a escoger a Cristo, porque nadie puede escoger a Cristo, porque somos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta es también otra doctrina controversial: no somos parcialmente muertos, somos muertos totalmente, sin posibilidad de conocer y de volver a Dios, a no ser por su gracia redentora a través de la obra de Cristo en la cruz. Y aunque la elección de Dios es sin mérito, no es por eso arbitraria. Esta doctrina expone la gracia como algo basado enteramente en la voluntad soberana de Dios, y no como respuesta a algo que el hombre piensa o hace. Es decir, es una elección incondicional, sin que haya ningún tipo, nada de mérito en el ser humano. Y el penúltimo punto, el 6, la unidad espiritual y universal de los elegidos, será el tema que desarrollaremos más adelante. La Iglesia de Cristo es un organismo invisible, no es una organización visible, como la Iglesia Católica u otras, e incluso la misma protestante. Nosotros estamos dirigiendo las iglesias en este tiempo presente como una organización visible. Pero en realidad la iglesia de Dios, es una iglesia invisible, espiritual e invisible, y es un organismo, no una organización, aunque lo dirigimos por motivos de la carne como organizaciones presentes, ¿no? Se compone la iglesia de todos los elegidos de toda la historia y de todas las épocas. La unidad que debe existir en la iglesia es una unidad de cristianos
espirituales, no organización. Es universal, la Iglesia, y la unidad debe ser universal, en el sentido que la espiritualidad del cuerpo de Cristo y de la comunión que los elegidos tienen unos con otros traspasa todos los límites de diferentes culturas y edades. Así que pertenece a un reino distinto de este reino de la tierra. El último tema y séptimo será la seguridad de los elegidos, que también es una controversia de hoy en día. Mucha gente cree que somos salvos, pero quizás no tanto, no lo sé. Es difícil de explicar, pero lo vamos a explicar bien aquí en este tema de la seguridad de los elegidos, de que Dios no se ha equivocado al elegir a nadie. Por lo tanto, lo desarrollaremos profundamente en los siguientes puntos. Bien, vamos a hacer el desarrollo. Lo tenemos aquí. El desarrollo de las doctrinas. Hasta aquí hemos hecho una introducción a todas ellas y vamos a empezar desde el principio y por la primera que habíamos hablado. La soberanía absoluta divina. A mí me gusta decir la soberanía absoluta de Dios. La soberanía de Dios es la única base legítima para ser una fe sólida, para tenerla, para vivirla. Y aunque algunos dicen que tienen fe sin creer en la soberanía de Dios, y aunque no lo digan directamente, lo dicen indirectamente, porque quien cree que Dios no elige a los escogidos, no escoge a los que se van a salvar, está diciendo que realmente no cree en una soberanía absoluta, pero sí que tienen fe y que son creyentes. Pero una investigación de tales personas revela que su fe está puesta en alguna capacidad humana. Es decir, usted por poquito que lo observe, se dará cuenta que quien no cree en que Dios maneja todo el asunto estará depositando su confianza y su fe en alguna capacidad humana. Y la doctrina de la soberanía de Dios es tan básica en la cristiandad bíblica, que sin ella nuestra fe apenas vale el nombre de una fe cristiana. Pero a causa de la influencia de religiones y de movimientos políticos dirigidos a la gloria del hombre, es una de las doctrinas hoy en día que más descuidadas están en las iglesias y en la predicación en general. Pero es, en realidad, esta soberanía absoluta el único cimiento posible para una fe sólida. Todo otro cimiento fracasa bajo las presiones de la vida y nos rendimos a la evidencia de que si Dios no tiene el control, entonces estamos bastante perdidos, ¿no? La soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos. Lo que vivimos, lo que vemos, lo que acontece es producto de los decretos divinos. Imagínese usted que la palabra nos dice que las obras en las que nosotros andamos están preparadas de antemano y desde antes de la fundación del mundo por Dios. Es decir, si estás en alguna iglesia, tienes un ministerio, no lo has encontrado por casualidad, no lo estás ejerciendo porque tú has querido, sino que Dios lo preparó de antemano antes de la fundación del mundo, tanto a la obra como al que anda por ella. Leemos la palabra después y lo vamos a ver con toda seguridad. La obra que nosotros estamos desarrollando es una creación de Dios antes de la fundación del mundo. Y estamos andando en ella por gracia y tenemos la bendición de haber sido elegidos también, aparte para salvación, para andar en las obras. Así que esta soberanía es un producto de los decretos divinos que están hechos antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en el control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo, y esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea autor del pecado, ni que se goce en los sufrimientos de las criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resulta inevitablemente en su gloria. Es decir, Dios ha creado todo para su gloria y por lo tanto resultará inevitablemente en su gloria el fin de todo esto. ¿Y por qué decimos que es la única base válida para la fe cristiana? Bueno, primero, si un Dios, solo un Dios soberano, puede garantizar sus promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él
para la salvación, porque tal vez algo que ocurra que no está en su previsión le impida salvarnos. Así que es lógico confiar en un Dios que no es lógico o es ilógico, confiar en un Dios que no controla absolutamente todo. Yo creo que es fácil de entender. Si Dios es soberano, tiene el control de todo. Si no tiene el control de todo, entonces significa que en algún momento algo puede fallar. Entonces, no es, por supuesto, defendible para nada con la Escritura esa teoría, ¿no? En segundo lugar, si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar las lecciones espirituales de los eventos de nuestra vida. Es decir, sería imposible saber si Dios está enseñándonos algo o si los eventos de la vida son mera casualidad. Igual sería tener fe en Dios que tener fe en la suerte. De hecho, los que no creen en Dios o los que creen parcialmente en Dios, pues confían mucho en la suerte, porque no están pensando que Dios tiene el control de todo. Seguimos. En tercer lugar, la soberanía de Dios es la única base para darle la gloria, porque si esto no fuera así, ¿por qué darle toda la gloria si no es autor de toda la obra? Es decir, o Dios tiene el control de todo y es autor de todo, o no deberíamos darle toda la gloria. En cuarto lugar, es la única base para la oración. Es decir, que Dios, el soberano, es la única base para una oración eficiente. ¿Por qué orar a un Dios que no es soberano, si no lo fuera? ¿Por qué orar a un Dios que no tiene el control de todo? Si Él no está en el control, quizás no pueda contestarnos. Es por ello que las religiones que no conocen a un solo Dios soberano, oran a diversos dioses. La Iglesia Católica es monoteísta y ha mejorado esto de tener varios dioses cambiando por varios santos o santas o patrones. Ellos oran a mucha gente. Es porque no creen en un Dios que tiene el control soberano de todo. Hay el patrón de los desvalidos, el patrón de los del campo, la Virgen de la María, la Virgen del Rocío y así sucesivamente. A cientos de personas oran la gente católica. A cientos de dioses o semidioses, porque no tienen una enseñanza correcta con respecto a un Dios absolutamente soberano. Y lo dividen en varios semidioses, pues que es inevitable. Si Dios no tiene el control de todo, tengo que orar por la lluvia, oraré al Dios de la lluvia. Y así eso ocurría también en las religiones paganas, ¿no? Estamos hablando todavía de las importantes doctrinas dentro de la doctrina de la gracia. La palabra soberano no puede ser limitada parcialmente. Es imposible que Dios sea un poco soberano, o 70% soberano, 90% soberano, o puede hacer esto, pero prefiero a la Virgen tal para hacer lo otro. O sea, es una incongruencia pensar eso en la doctrina bíblica, ¿no? Así que es completamente ilógico decir que Dios es soberano, pero añadir un pero. Pero, o sea, Dios es soberano, pero ese pero nos hace, confesamos que creemos en un Dios soberano, pero lo que estamos haciendo es negándolo. Esta afirmación equivale a decir que Dios es un poco infinito, o que Dios es más o menos todopoderoso, y cualquier intento de calificar la soberanía de Dios es una negación de ella. Por lo tanto, tenemos que tener claro que Dios es absolutamente soberano en todo. La soberanía absoluta divina, los fundamentos de esta doctrina, son 4 fundamentos bíblicos para creer en la soberanía absoluta de Dios que siguen un orden lógico. En primer lugar, los atributos divinos de omnipotencia y de omnisciencia. En segundo lugar, el atributo de la voluntad inmutable de Dios. En tercer lugar, la realidad, el atributo de la realidad que es producto de los decretos divinos, Y en cuarto lugar, Dios es dueño de todo, por lo tanto lo controla. Seguimos en esto y lo vamos a desarrollar uno por uno. Déjenme mirar simplemente el tiempo que estamos usando, y estamos en 19-20 minutos en este momento. Seguiremos un poquito más. El primer fundamento son los atributos.
los atributos de Dios. Primero, la Biblia enseña que Dios es omnisciente. Esta palabra significa que todo lo sabe. Dice el Señor, lo vamos a leer en un texto bíblico, dice el Señor que hace conocer a todo esto desde los tiempos antiguos. Lo tienes en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 18. Te invito para que pares el vídeo y vayas a leerlo y afirmes lo que estamos diciendo. Es omnipotente, que quiere decir que es todopoderoso, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Esto lo podrás leer en Apocalipsis 19:6. Así que una negación de la soberanía de Dios equivale a la anulación de uno de estos atributos divinos. Ejemplo. Supongamos que algo que Dios no hubiera ordenado que sucediera, o sea, algo que no hubiera ordenado que suceda, sucediera. Es decir, algo que Dios no ha dicho suceda. Tendría que ser por una de estas dos razones. Que Él, dice, Dios no sabe que iba a suceder, o porque le falta poder para impedirlo. Es decir, si algo sucede sin que Dios lo sepa o lo hubiera determinado, significaría que no lo sabía o que no tenía poder para impedirlo. En el primer caso, de que suceda algo que Dios no quisiera que sucediera, no sería omnisciente. Y en el segundo caso, no sería omnipotente. La existencia de estos dos atributos en Dios confirma la imposibilidad de que algo pase sin permiso divino. En primer lugar, por decreto, y en segundo lugar, por omnisciencia. Pero lo primero es decretos, y lo segundo es omnisciencia. El segundo fundamento es la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutabilidad significa nunca cambia. Esto también lo vamos a desarrollar, lo puedes preguntar después en presencial. Y tiene también la idea de irresistible. Se encuentra esta palabra en la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 19. Para entender este concepto hay que distinguir entre dos aspectos de la voluntad divina. Lo que yo llamo, aquí está explicado de otra manera, yo lo aprendí como la voluntad gloriosa, la voluntad permisiva. Por ejemplo, su voluntad de mandamiento es una voluntad permisiva porque hay gente, y los seres humanos transgreden sus mandamientos, pero no porque Él no tenga el control, sino porque es su voluntad permisiva. Y en segundo lugar, su voluntad de propósito, que es su voluntad gloriosa, que es esa voluntad que va a ser inquebrantable. Dios ha determinado, Dios hará. Y es una voluntad gloriosa. Dios expresó su voluntad de mandamientos en forma de edictos morales, tales como los 10 mandamientos, pero Dios permite que los hombres transgredan estas leyes. Y al hacerlo, pecan. Pero cuando Dios decreta, en lugar de mandar, decreta que se van a cumplir algún propósito, no va a permitir que nadie lo invalide ni que lo impidan cumplir con ese propósito. Es decir, tenemos que entender que Dios tiene todo bajo su control de voluntad. Algunas cosas las permite y otras cosas no las permite. Se van a hacer sí o sí. Y por eso estamos desarrollando estas aparentemente dos voluntades, que Dios solo tiene una voluntad, pero lo estamos partiendo para que podamos entenderlo, ¿no? Así que cuando Dios decreta que va a cumplir algún propósito, no permite que nadie lo invalide ni que lo impida cumplir con ese propósito. Va a haber un final del mundo, un final de una llegada a una segunda venida de Cristo, va a haber un arrebatamiento, va a haber una resurrección. Esto no lo va a impedir absolutamente nadie porque es su voluntad de propósito y no va a cambiar para nada. Entre tanto, vamos a ser transgresores de algunos de sus mandamientos, pero Él los va a permitir. Y esta permisión le va a llevar también al final a cumplir su propósito. Espero que se entienda, pero para eso estamos en una clase un poquito más compleja que lo que normalmente hacemos en la iglesia. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que Dios dice, ¿ve usted ese árbol que está ahí enfrente? Yo mando que nadie lo corte. Es un mandamiento. Puede ser transgredido. Y venga alguien y lo corte en desobediencia a su palabra. Pero eso no escapa de su propósito. No escapa de su voluntad. No escapa de su control.
Eso sería un mandamiento divino, una expresión de su voluntad de mandamientos que puede ser transgredida o puede permitir Dios que sea transgredida con el propósito de llevarlo a su propósito de voluntad de propósito, ¿no? Es decir, si eso ocurriera, que alguien, que Dios mandara que algo no se haga, ¿permitiría Dios que se cortara o que se hiciera eso? Pues sí, lo deja. La respuesta es sí, porque Dios permite que sus mandamientos sean transgredidos. No es aconsejable, pero permite que sean transgredidos, porque al final Él tiene el control. Pero supongamos que Dios dijera, mi propósito soberano es que este árbol nunca sea cortado. ¿Permitiría Dios que alguien corte ese árbol? Pues la respuesta es no lo va a permitir, porque su propósito es que no se corte. Así que no existe en la tierra ninguna fuerza suficiente, ni de hombre, ni de diablo, ni de espíritus inmundos, para que se transgreda la voluntad de propósito de Dios. Lo explicaré mejor y más humanamente diciendo lo siguiente. El diablo pidió a Job para ser zarandeado, para ser tocado. Dios cambió su voluntad de propósito en su mandamiento y le dijo al diablo que podía tocarle excepto la muerte. Todo lo que tenía excepto la muerte. Es decir, el mandamiento de protección sobre la vida de Job desapareció, el diablo le tocó. El propósito de Dios de que permaneciera con vida no pudo ser tocado, porque lo uno fue permisivo y lo otro fue completamente prohibido. Así que Dios tiene el control en todas las voluntades y en todas las cosas que ocurren. En algunas permisivas y en otras gloriosas. Creo que queda claro. Bien, vamos a seguir adelante, porque ya nos estamos yendo quizás. Estamos en, ¿cuánto? En 26 minutos. Bueno, seguimos un poquito más. Y no pasaremos de los 30. Vamos a poner otra suposición, que Dios dijera, mi propósito soberano es que este árbol nunca sea cortado. Es lo que estaba diciendo, como no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir porque Dios ha determinado que eso no se toque. No ha mandado, ha determinado que no se toque. Vamos arriba. Si no fuera por su voluntad de mandamientos, que es permisiva, el hombre no se le sería permitido pecar. Es decir, Él ha mandado a los hombres que no pequen, pero peca. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad permisiva y deja que pasen cosas que al final Él aglutina en un propósito final glorioso, que es que se haga su voluntad. Si fuera por su voluntad de propósito que pudiéramos pecar, no tendríamos confianza de que Dios pueda cumplir con sus promesas. Porque el propósito de Dios es que nosotros al final seamos santos y eso va a ocurrir. Al no distinguir entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios es que tenemos algunas confusiones, ¿no? Es decir, es sencillo, ¿no? Dios nos pasan cosas que Dios no quiera que nos pasan, pero nos pasan porque lo permite. Su voluntad permisiva. Y hay cosas que no van a pasar porque Dios no las va a permitir. Pues yo diría como incluso que no perdamos nuestra salvación por cuanto Él ha justificado con decreto que nosotros seamos destinados a una eternidad en Cristo Jesús, en el reino de los cielos. Es una determinación. Aunque pasemos por muchas pruebas, Dios lo hará en nosotros. Seguimos. Si su voluntad de mandamiento es irresistible e inmutable. Un segundito que termino esto. Bien, hay que distinguir estas dos voluntades, porque si no estaremos siempre en una confusión. Solo Dios permite. Solo Dios permite que esto pase, ¿vale? Bien, vayamos adelante, es que me están llamando y se confunde esto. Así que su voluntad de mandamiento es resistible y es mutable. Dios cambia algunas cosas que quiere hacer. La Biblia nos dice, Dios se arrepintió de ciertas cosas, porque Él sí que puede hacer una mutabilidad de sus mandamientos y nosotros también, pero no cambia, No solo que Dios permite que sus mandamientos sean transgredidos, sino que también Él mismo abroga a veces incluso sus mandamientos. Por ejemplo, cambió las leyes ceremoniales, las abrogó y dijo, bueno, esto ya no hace falta que lo cumplan.
Es decir, es este resultado final de entender las dos voluntades de Dios, cosas que dice que son ordenanzas que luego abroga, cosas que nos ordena a nosotros que transgredimos. Todo eso no va a hacer en absoluto que cambie su voluntad gloriosa, ¿va? Entonces vamos con ello. Bueno, vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque ya nos estamos alargando, así que vamos a seguir después con su voluntad de propósito, irresistible e inmutable, que nadie puede impedir que Dios cumpla en sus designios, ni persuadirlos ni cambiarlos, sin propósitos, o sea, son propósitos eternos. Y este concepto de la inmutabilidad de la voluntad divina se expresa a veces como consejo de Dios. La Biblia habla de los decretos de Dios como consejo de Dios. Lo vamos a resaltar en el próximo vídeo y vamos a dejarlo aquí. Así que te saludo, te bendigo y espero que te pueda ver en la siguiente clase. Seguimos con la soberanía de Dios, que se va a extender un poquito porque es un tema muy entusiasta. Bendiciones, hasta el próximo.